Muy bien, chicos, espero que hayan aprovechado su semanita de descanso para que ahora sí esta semana le echen todas las ganas del mundo. Tenemos 3 videos, van a estar un poquito larguitos, pero mm, ya terminaríamos el curso. Prefiero que sea así, ya salir de esto, comenzar las evaluaciones, comenzar a poner atenciones en quien esté más atrasado, ver en cómo podemos ayudarlos y pues hasta ahí, ¿no? Pues vamos al tema. Pues como su nombre lo dice, el título de este video, pues hoy vamos a hablar de los precipitadores electrostáticos. Les pongo las siglas en inglés porque es muy común que lo encuentren con estas siglas. Igual, precipitadores electrostáticos. Y pues estos equipos son los únicos en los que las fuerzas que están involucradas para separar las partículas de la corriente gaseosa están directamente aplicadas a las partículas que vienen en la corriente de gas. Entonces, se requiere una gran cantidad de energía para efectuar esta separación con respecto a otros tipos de equipos para la limpieza de gases en tema de partículas. La buena noticia es que las caídas de presión en estos equipos pues pueden ir del orden de 1 pulgada de agua o menos. Y ya ven que habíamos visto equipos que tienen caídas de presión de por ahí de 100 a 10 pulgadas de agua. Y incluso vamos a ver algunos equipos como son los casas de bolsas, en las que sí tenemos caídas de presión muy altas, pero la verdad es que tenemos una eficiencia más alta en aquellos equipos. ¿Cuál es la ventaja principal de la precipitación electrostática? Bueno, pues en sí que podemos usarlo en diversas aplicaciones. Esto en donde nosotros tengamos grandes volúmenes de gas y que se requieran eficiencias muy altas para la recolección de partículas pequeñas. ¿Para qué nos sirve un precipitador electrostático? Bueno, pues tiene muchas aplicaciones, sobre todo cuando nosotros tenemos calderas y que en ellas vamos a tener cenizas. Cuando empezaban estos asuntos de la industria y cuando teníamos una gran cantidad de cenizas con un alto contenido de azufre, pues se veía que estos eran muy útiles. Entonces, pues se utilizaban demasiado estos precipitadores electrostáticos para la recolección de cenizas con un alto contenido de azufre. Desde luego que conforme se fueron haciendo nuevas instalaciones, pues ya las calderas no utilizaban carbón alto en azufre, sino que ya tenían carbón con un bajo contenido de azufre. Este va a producir una ceniza que va a tener una alta resistividad. Ahorita vemos el tema de la resistividad con detalle, pero a pocas palabras son cenizas que son muy difíciles de recolectar. También vamos a tener pues polvos de fundición. Vamos a tener industrias madereras e industrias cementeras, que son las que más van a utilizar los precipitadores electrostáticos. La idea es que podamos recolectar polvos o cenizas que son muy difíciles de recolectar y sobre todo cuando tenemos una composición química variada del carbón que estamos utilizando
Muy bien. ¿Cómo ocurre la precipitación electrostática? Bueno, cuando nosotros hablamos de precipitadores electrostáticos vamos a tener tres pasos fundamentales. La primera es la carga de partículas, la segunda es la recolección de partículas y la tercera es la eliminación del polvo que nosotros acumulemos. Vamos a tener un campo eléctrico, ahorita lo vemos con detalle, y la idea es que sea suficiente para provocar una corona, ahorita la vemos con detalle, que pues va a descargar pues cierta energía y va a formar iones positivos. Estos pues van a cargar a los iones negativos como el del oxígeno, y a medida que los electrones y los iones negativos se aceleran hacia la pared por el campo eléctrico que no va a estar uniforme, las partículas que van a estar en la corriente gaseosa se van a cargar por las colisiones y por la captura de los iones. Ahorita lo vemos con detalle porque igual y quedó un poquito extraño, pero pues la idea es que una vez que las partículas estén cargadas con cierta carga sean atraídas por la carga opuesta, y una vez que estén pegadas en la pared de nuestro precipitador electrostático, nosotros golpeamos la pared del precipitador y este caigan al fondo, en pues igual que en los que hemos visto anteriormente en tolvas de recolección. Pues miren, aquí les pongo una imagen de cómo ocurre la carga de las partículas, y esto pues se logra mediante una corona. Una corona por lo regular pues se forma con un campo eléctrico que no va a ser uniforme, no va a ser constante, sino que va a tener picos de energía. Ahorita les pongo una imagen de una llave en la que se ve esta corona, pero para que les quede más claro, si ustedes han ido al museo, hay algunas esferitas que si ustedes las tocan tienen o emiten como rayos, y estos rayos, como están en contacto con el oxígeno, se ve de color azul, pero estos rayos, la idea es que si tú mueves tu mano, los va a seguir. Esta es una corriente eléctrica que es de forma no uniforme, y pues esto también ocurre cuando agregas un voltaje muy alto entre cables y electrodos. En esta imagen ustedes pueden ver cómo entra un flujo de gas, nuestra corriente gaseosa con polvo, y lo hacemos pasar a través de un campo. En este caso no sé si ven que es negativo. Cargamos nuestras partículas de polvo con eso negativo, y al mismo tiempo tenemos paredes que son positivas. Entonces cuando las partículas se cargan de forma negativa y estas pues se encuentran una pared positiva, pues se van a adherir, ¿no? Bueno, van a ser atraídas por este. Y por el otro lado pues va a salir ya el gas limpio. Esto a grosso modo es lo que ocurre en un precipitador electrostático. Si se dan cuenta, ya no es tan simple como los ejemplos que habíamos visto de equipos anteriores. Miren, aquí por fin ya les puse la imagen de esta llave. Si se dan cuenta, tiene un tono violeta, azuloso, ahí. Y esto ocurre porque la corriente eléctrica que está ahí pues va a reaccionar con el oxígeno que tenga alrededor y va a formar ozono, esto alrededor. Y por eso se va a ver de color violeta. Ya se imaginarán de las esferas que les estoy hablando, en la que ustedes ponen su manita y ya van siguiendo y los rayos están ahí. A esto me refiero con un efecto corona. Entonces lo que ustedes tienen que tener es una resistencia, digámoslo así, que produzca este efecto para cargar las partículas que contenga nuestra corriente de gas, y que estas partículas se carguen y sean atraídas por un electrodo que lo recolecte. Aquí les pongo otra imagen en la que pueden ver cómo entra la corriente de gas con las partículas, cómo se cargan, cómo se adhieren al electrodo y cómo sale el gas limpio. Aquí, si se dan cuenta, la primera imagen que está al lado izquierdo es una idea básica de un precipitador electrostático, y pues va a mantener un voltaje alto que va a estar entre 40 a 100 kilovolts,
y pues va a tener un alambre que va a correr de abajo hasta la pared exterior hacia arriba, ¿no? La idea es que tengamos este alambre que va a mantener una corriente negativa respecto a las paredes, y entonces pues vamos a estar creando esta corona eléctrica alrededor del alambre y pues va a formar nuestra carga eléctrica, ¿no? Para cuando pase nuestra corriente gaseosa la podamos cargar. Si se dan cuenta, entra el aire sucio por abajo, se carga, las moléculas de polvo se van a cargar y se van a ir pegando a las paredes, y para cuando el aire sale por la parte de arriba sale completamente limpio, y lo que vas a tener aquí pues va a ser pues un cúmulo de partículas que vas a tener pegadas en tus paredes. Va a llegar el punto en que pues sean muchísimas las que están pegadas ahí, y entonces habrá que golpearlas para que caigan y se vayan al fondo. En realidad no es tan complicado el entender cómo funciona un precipitador electrostático, pero sí tiene su chiste, ya no es tan simple. Bien, les decía que cuando las partículas se quedan adheridas a la pared de nuestro precipitador electrostático, pues es importante que nosotros podamos despegarlas de la pared para poder recolectarlas en la tolva. Estas se pueden eliminar por escurrimiento, si nosotros tenemos algunos aerosoles líquidos, o si nosotros tenemos, puede ser que nuestra corriente gaseosa tenga partículas que estén semiacuosas, que estén pegajosas, y entonces tendremos que hacerlo por escurrimiento. Esto se refiere a que nosotros agreguemos agua o algún líquido para humedecer las partículas y entonces las enviemos a su destino final. Pero si nosotros tenemos una corriente gaseosa con pues partículas secas, pues basta con que nosotros le demos golpecitos, como golpes de ariete, así como cuando los policías entran violentamente a una casa y la golpean, así con golpecitos de ese tipo, pues las partículas que están adheridas a la pared van a caer por la fuerza de la gravedad y pues se van a recolectar en las tolvas. Si se dan cuenta, tampoco es complicado esto. Muy bien, vamos a tener distintos tipos de precipitadores electrostáticos, y la disposición física de estos pues van a diferir según el tipo de aplicación. En algunas aplicaciones se utilizan sus electrodos van a ser de alambres, como el que vimos hace unas imágenes previas, y en otras pues vamos a tratar de ahorrar espacio y entonces vamos a tener placas o vamos a tener cilindros. Si se dan cuenta, aquí tenemos estos tres tipos de precipitadores en los que tenemos alambre. Bueno, en este no se nota tanto, pero en la siguiente sí se notan las placas y se notan los cilindros. Yo les dejo unos videos ahí en Cambia que de verdad me gustaría que los vieran. Son dos ejercicios, dos ejemplos caseros. Unos son alumnos de una universidad y otros son alumnos de otra universidad que hacen sus precipitadores electrostáticos, y se darán cuenta que unos los hacen con placas y otros lo hacen con alambre. Es tan interesante. Es en estos mismos videos que les digo que van a poder ver que estos dos equipos de trabajo que les digo de dos universidades diferentes que hicieron sus propios precipitadores electrostáticos, podrán ver que tenemos precipitadores de una etapa y de dos etapas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues los de una etapa van a tener todo su sistema en una sola capsulita. Es decir, en una sola cámara tú vas a tener la entrada de tu gas, vas a tener tu alambre que va a generar nuestro efecto de corona, y pues en ese mismo se va a adherir en las paredes las partículas y ahí mismo vas a lavar o vas a golpear para que se vayan a la tolva. Es una etapa. La de dos etapas es una o más cámaras. Estas cámaras pues van a ser independientes una de las otras, cada una va a tener su campo independiente de corona,
y estos precipitadores pues van a estar pues funcionando de forma paralela. Digamos que si ustedes tienen partículas que se están adheriendo en una de las cámaras y se satura, pues puedes seguir trabajando con la otra cámara mientras golpeas la primer cámara o mientras lavas la primer cámara, y una vez que está disponible la primera pues puedes enjuagar la segunda y así te vas pues cambiando la cámara. Tienen Es importante destacar que cada una va a tener su propio campo de corona, que cada uno va a tener su propio golpeteo o lavado de las paredes, y que pues obviamente vamos a tener paredes entre estas cámaras. Al principio del video decíamos que se usaba carbón con alto contenido de azufre y era muy usado los precipitadores electrostáticos para estos casos. Lo que no les mencioné es que si nosotros llegamos a tener partículas que son muy difíciles de cargar eléctricamente, porque puede llegar a ocurrir que tengamos partículas que no se carguen tan fácil o que no quieran cargarse, entonces se puede agregar trióxido de azufre para que así se lleve a cabo mejor el proceso de precipitación electrostática. Esto cuando tenemos una alta resistividad, que es lo que les digo, que las partículas no quieren cargarse, simplemente ellas se mantienen igual. Entonces tú tienes un campo eléctrico y ellas dicen, no, ni más, yo no me voy a cargar. Entonces no reaccionan, y la forma que se ha encontrado muy útil es inyectar trióxido de azufre, y el trióxido de azufre es el principal causante de la lluvia ácida, en que llueve ácido sulfúrico cuando tenemos lluvia ácida, entre otros ácidos, pero es por el trióxido de azufre. Bueno, si nosotros lo llegamos a inyectar a la corriente de gas, pues vamos a favorecer el proceso de precipitación electrostática, y entonces pues vamos a poder llevar a cabo el proceso. Basta con aproximadamente el 1% de azufre para que nosotros podamos tener un buen desarrollo o una buena precipitación. Ay, corrijo, por lo regular para las cenizas de carbón, pues podemos inyectar tan solo de 10 a 20 partes por millón de trióxido de azufre, y con esto va a ser suficiente para que nosotros podamos precipitar esas partículas que no quieren cargarse. Muy bien, cuando hablamos de precipitadores electrostáticos, vamos a tener tres factores principales en involucrados en la operación de estos precipitadores. Uno es la distribución del flujo de gas, dos es la resistividad y tres la selectividad eléctrica. Vamos a ver a detalle cada uno de ellos. En cuanto a la distribución del flujo de gas, es necesario que el gas fluya de forma uniforme. Si tú tienes corrientes que estén más altas de un lado y corrientes que estén más bajas del otro lado, va a ocurrir que vas a tener, pues primero, una mala distribución de tu gas, y en segundo lugar pues vas a tener una velocidad más alta en un área con respecto a otra, y pues entonces vas a tener problemas con tu eficiencia de área, porque en algunas va a pasar más rápido el gas que otras. Y ahora es muy importante destacar que las partículas, mientras más pequeñas sean,
estas van a tender a seguir líneas de flujo que van a ser más, pues líneas de flujo más lentas que las partículas más grandes. Entonces vas a tener una distribución mala también en el tema de las partículas, y entonces al tener un tamaño de partículas muy desigual, pues entonces el flujo de energía eléctrica pues no va a funcionar bien en una zona con respecto a otra. Entonces esto puede ocasionar pues que las partículas más pequeñas en realidad no se capturen y se vayan a la corriente gaseosa de salida, o que las partículas más grandes se vayan con la corriente gaseosa. Depende de cómo estén nuestras corrientes de aire, pero eso pues no es algo deseable. Pues bien, hablemos de la resistividad, ya hemos tocado un poquito este tema y pues vamos a tener básicamente tres niveles de resistividad o tres grupos principales en los que vamos a clasificar las partículas, y vamos a decir que si estamos entre 104 y 107 ohmios por centímetro vamos a tener una baja resistividad. Entre 107 y 110 y 1100, perdón, y 1100 ohmios por centímetro vamos a tener una resistividad normal, y por encima de estos 1100 ohmios por centímetro vamos a tener una alta resistividad. Ok, cuando hablamos de partículas que tienen baja resistividad, pues vamos a decir que son muy difíciles de recolectar. ¿Por qué? Vamos a tener unas partículas que van a llegar a nuestra corona, se van a cargar muy fácilmente, y cuando lleguen al electrodo de recolección, pues van a perder muy fácil su carga. Entonces, pues si esto sucede muy rápidamente, pues las partículas pueden asumir la carga del colector y entonces se separan fácilmente. Digamos, cuando llegan a la placa, imaginemos que nosotros tenemos nuestra partícula de carga negativa, va a llegar a nuestra carga a nuestra placa, a nuestras paredes de forma positiva, y ahora estas partículas van a ser positivas. Entonces, estas van a rebotar en las placas, en nuestras paredes, y van a volver a la corriente de gas. Entonces, realmente nuestra corriente de gas va a salir contaminada con partículas que sí se cargaron, pero al descargarse rápidamente al llegar a las paredes donde deberían ser recolectadas, pues perdieron su carga y volvieron a regresar a la corriente gaseosa. ¿Qué podemos hacer en estos casos cuando tengamos pues polvos o partículas con baja resistividad, como el carbón, que ya ven que decíamos que era muy bajo en azufre, o el carbón negro, que también es conocido así? Vamos a tener partículas que son gruesas. Bueno, bien, si son gruesas, aunque se carguen con una facilidad, pues no nos van a funcionar. Entonces, tal vez sea importante eliminar esas partículas gruesas con otro dispositivo. Ya vimos los dispositivos que funcionan previamente a los precipitadores electrostáticos. Puede ser, por ejemplo, un ciclón. Y pues la idea es que nosotros podamos eliminar este fenómeno de precipitación, repulsión en nuestras paredes con algunas placas extras. Muy bien, hablemos ahora de las partículas que van a tener una resistividad normal. Estas pues van a entrar por la corriente gaseosa, van a llegar al electrodo, o bueno, se van a cargar en nuestra corona más bien. Después van a llegar al electrodo de recolección y estas partículas pues se van a cargar, no van a perder tan rápido la carga, ni tampoco la van a mantener mucho tiempo. Van a llegar al electrodo, se van a adherir, y nosotros pues vamos a golpear nuestras paredes o vamos a lavar nuestras paredes, y van a llegar lentamente a la tolva, y pues las fuerzas que nosotros tengamos adhesivas que tengamos en nuestras paredes pues van a ser de mediana intensidad, ¿no? Las vamos a poder desalojar fácilmente en las tolvas. Quería hacer comillas, pero obviamente no me ven. Sería fácilmente, o sea, si tienes que golpearlo pues no es como tan fácil, pero pues golpeas
y se caen, y ya caen en la tolva, ¿no? Y pues se van a recolectar de forma eficiente. Ahora vamos con la parte opuesta de las partículas que tienen baja resistividad. Estas son las partículas que van a tener una alta resistividad. Estas van a ser muy difíciles de cargar. Que decíamos, si tienes una alta resistividad, pues necesitas mucho más energía para poder cargarlas. Y ya una vez que tú ya las cargas, pues no van a abandonar su carga tan fácilmente porque pues su trabajo les costó, ¿no? Es como cuando nunca te enfermas de gripa, pero cuando te enfermas en serio y entonces pues ni quien te pueda ayudar a levantarte, ¿no? Y hasta ya piensas que es COVID. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Si nosotros tenemos nuestra partícula que viene en esta corriente de gas, la hacemos que pase por la corona y no se quiere cargar, nosotros la hacemos pasar por una corona muy grande para que ésta lo cargue con mucha intensidad, pues estas moléculas o estas partículas van a estar muy cargadas y cuando lleguen al electrodo de recolección, pues van a ser muy afines, ¿no? Se van a adherir muy fuertemente. Entonces vas a crear una capa de polvo que se va a estar acumulando en el electrodo de recolección. Vas a tener una capa mucho más gruesa. Esto no va a ser de forma infinita. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto en que esta capa de polvo sea tan gruesa que en realidad si nosotros estamos cargando nuestras partículas con una carga negativa y nuestra pared es positiva y nosotros estamos adhiriendo negativos y negativos, va a llegar el punto que nuestra pared también va a ser negativa. Entonces vamos a tener un interior neutro y un electrodo que va a estar conectado a tierra, es decir que vamos a tener una condición conocida como corona trasera o lo cual se conoce como descarga de corona. Esto pues va a ocasionar que nuestra capa de polvo se descomponga eléctricamente y va a producir pequeños hoyos en la capa y estos van a producir descargas de corona inversa. Entonces, digamos que nuestro precipitador electrostático ya no va a funcionar, pues. Y aun cuando nosotros golpeamos esa capa de polvo, pues no va a ser tan fácil que pierda esa adherencia que nosotros vamos a tener en las paredes porque las fuerzas van a ser muy intensas. Entonces el resultado va a ser una generación de iones de electrodo con una reducción en la eficiencia de recolección. La resistividad de las partículas va a disminuir para temperaturas muy altas y para temperaturas muy bajas. El contenido de la humedad en la corriente de gas también va a afectar la resistividad de las partículas y también un aumento en el contenido de humedad en la corriente de gas va a reducir la resistividad. Esto pues puede lograrse rociando un poco de agua o inyectando un poco de vapor para que podamos ajustar nuestra resistividad y que pueda ser un poquito más baja. Y pues la idea es mantener las condiciones del gas por encima del punto de rocío para evitar que el gas se condense. Si nosotros estamos agregando agua y este se comienza a enfriar, se va a comenzar a condensar y entonces vamos a tener problemas de corrosión, ya sea por óxido o ya sea que tengamos corrientes ácidas muy fuertes que puedan dañar. Cuando nosotros hablamos del voltaje máximo que podemos utilizar para mantener un campo determinado, pues va a depender tanto de las propiedades que tengamos del gas como de las partículas que vengan en esa corriente gaseosa. Estos parámetros pues pueden variar de un punto a otro de nuestro precipitador electrostático. Entonces, ¿qué se recomienda? Es algo que se llama seccionalización y aquí en estas imágenes queda muy claro qué es.
la idea es tener varias áreas o campos o incluso etapas para que nosotros podamos proporcionar una seccionalización eléctrica, es decir, que nosotros tengamos un campo eléctrico determinado por cada superficie o cada área. Cada campo que tengamos en cada de estas áreas vamos a tener fuentes de alimentación y controles de forma independiente para que se puedan adaptar a las diferentes condiciones que tengamos en el gas de un punto a otro. Miren, por ejemplo, en la primera imagen vemos que funcionan de forma... se me fue la palabra, pero están uno junto al otro. ¿Se dan cuenta? Y van pues uno a otro y los otros están de forma continua, en serie. Ahí hay recorde paralelo. En la primera vemos que están en forma paralela y en la segunda vemos que están en forma de serie. Si ustedes se dan cuenta, los precipitadores electrostáticos son muy sencillos de entender, muy fáciles de usar, pero si tienen algunas consideraciones. Utilizan una cantidad de energía impresionante y por lo tanto pues necesitamos pues tener gente especializada en su uso, no es como pues los equipos anteriores. Y pues la idea de utilizar un precipitador electrostático es utilizarlo como una pieza más que como el fin del proceso. Vamos a ver que estos precipitadores electrostáticos, o ya a esta altura ustedes deberían ver, que es un proceso complejo. Yo se los digo a grosso modo, pero intervienen muchos factores y esto pues puede ocasionar que su comportamiento pues sea un poco complicado, pero en realidad si tienes pues un buen diseño, si se le da un mantenimiento continuo, si nosotros lo operamos en los diseños, bueno, en las condiciones más similares a las del diseño, pues entonces nosotros no deberíamos tener ni un solo problema con su operación. Entonces, pues creo que queda muy claro que son equipos de muy alta eficiencia, con una caída de presión baja y que da buenos resultados. Y pues hasta aquí llegamos con los precipitadores electrostáticos. Espero que les haya sido de utilidad. Verán que se toparán con ellos muchos, como con muchos de ellos en la industria. Y pues ya, la tarea es resolver el cuestionario de Cambia. Esta semana vamos a tener 3. De una vez les aviso para que no dejen todo al viernes a las 11:55 de la noche, porque sí son muy dados a eso, sino que pues traten de resolverlos con tiempo para que no
tengamos problemas posteriormente, ¿vale? Ya solo nos falta revisar 2 equipos más y se terminaría ya el curso. Vale, pues vamos al siguiente tema o nos vemos el miércoles como ustedes lo decidan. Les mando un abrazo. Bye.